Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión. Espero que se encuentren muy bien y en este episodio del podcast les traigo una nueva entrevista. Tengo un invitado aquí que a continuación se va a presentar. Pero antes de pasar a darle la bienvenida al invitado que me acompaña el día de hoy, quiero comentarles que este episodio está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión, y si ustedes necesitan algún producto o servicio o en general alguna solución en el tema de riego de precisión, entonces Netafim es la respuesta y por lo tanto los invito a que visiten su sitio web en www.netafim.com.mx, en donde podrán encontrar todas las soluciones en cuanto al tema de riego de precisión que Netafim ofrece. Ahora sí, pasemos al audio. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos incrementar la producción agrícola utilizando tecnología. El invitado que tengo el día de hoy es especialista en tecnología aplicada a la agricultura, es decir, brinda soluciones tecnológicas para cierto tipo de agricultores, para cierto tipo de producciones agrícolas. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Cristian Arenas. Cristian, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Olmo. Es un gusto estar aquí contigo, me encuentro muy bien. Gracias por este tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias por estar aquí presente en Podcast Agricultura, por atender a la invitación para esta entrevista. Y para comenzar, me gustaría que te presentes. ¿Quién es Cristian Arenas? Si nos puedes comentar un poco sobre qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente. Con mucho gusto, pues gracias a todos por escucharnos. Como bien lo dijo Olmo, mi nombre es Cristian, soy tapatío, nacido y criado en Guadalajara. Sin embargo, me voy a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudié una ingeniería en telecomunicaciones. Una vez terminando ahí, comienzo a trabajar en el sector de tecnología, especialmente en desarrollo y enfocado a la industria energética, en general para el monitoreo de utilities, ¿no? Gas, luz, agua y un poco de monitoreo de activos. Solo que curiosamente, por cosas del destino, terminé en una empresa que, más que una empresa corporativa, es un grupo de startups donde se fomenta mucho la innovación, los nuevos productos. Especialmente caí en el Internet de las Cosas, en donde me refiero a Internet de las Cosas como productos que generalmente se comunican de forma inalámbrica para monitorear estas cuestiones que te comento, que son de bajo costo y que logran ser bastante estables a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Entonces, la forma en la que termino en agricultura, nada más rozando el tema porque mis actividades el día de hoy es más que nada productos estratégicos y estamos enfocados en el monitoreo y soluciones inteligentes para el sector agrícola. Entonces, tal cual, vengo de la ingeniería en telecomunicaciones, pero ahora me veo en esta parte de agricultura que sin duda es súper interesante. Muy interesante, sin duda, Cristian, y por lo tanto me gustaría que profundizaras un poco más en este tema. ¿Cómo es que un ingeniero en telecomunicaciones llega a desarrollar tecnología para la agricultura? Pero cuéntanos con más detalle, por favor. Con mucho gusto. En realidad es algo muy curioso, ¿no? Honestamente nunca pensé que iba a terminar aquí. Es algo que sin duda en la familia se hacía en generaciones pasadas, pero curiosamente me fui acercando en este grupo se llama Grupo Next, para si alguien tiene curiosidad, o tú mismo, Olmo, Okay. Donde regularmente me llevaron hacia productos nuevos, hacia proyectos nuevos o nuevas áreas de negocio. Y explorando qué otras áreas de negocio podría tocar el grupo, ya fuera de únicamente tecnología o únicamente monitoreo de utilities, nos dimos cuenta, por ciertos personajes en la agricultura, de que nos encontramos desafortunadamente poco tecnificados. ¿A qué me refiero? Llegamos a conocer un productor, la historia es muy curiosa, es un productor de berries que estaba creciendo y que tenía muchas ganas de crecer, que además tenía dos asesores que eran figuras increíbles en el mundo del agro, ¿no? Okay. Ambos tenían, por decir algo, 10 años en experiencia de producción de berries y curiosamente no se podían poner de acuerdo
en qué tipo de decisiones tomar rápidamente. Se acercaron a nosotros, fue una especie de colaboración donde ellos nos abren un poco las puertas para entender cómo es la operación de una agrícola desde el punto de vista operativo del día a día. Ajá. Y nos damos cuenta de que en realidad los agrónomos son muy buenos, ¿no? Tomar decisiones no es problema aquí, sino el problema es la falta de datos que tienen para poder tomar ese tipo de decisiones. ¿A qué me refiero? Datos que se toman de forma manual y que regularmente pueden verse afectados por el error humano o por ciertas negligencias que a veces no se tienen en la capacitación contempladas. Y si no, porque en ocasiones podría haber sido muy tarde para tomar ese tipo de decisiones. Solo por poner en contexto a la audiencia, tomar una decisión a destiempo con un solo día y cultivos de alto valor que pueden resecarse o estresarse en un solo día, puede llevar a pérdidas de cientos o miles de dólares, desfasar cosechas, disminuir rendimientos, y ese tipo de cosas le cuesta a todo el productor. Existe un dicho donde se dice que el 50% de los productores les va bien y el 50% les va mal. En realidad eso es por falta de información. Ahí fue donde encontramos nuestra área de oportunidad y tengo que decir que fue un proyecto que lleva aproximadamente 3 años y medio en desarrollo, donde poco a poco me fui metiendo más a esta sección de agronomía, de agricultura, para entender cómo podemos ayudarles desde nuestra perspectiva externa como tecnológicos, con lo que ya hacen hoy en día, pero potencializar todas estas decisiones que se están tomando, ¿no? Entonces, así fue como, curiosamente, pasé de este mundo de electricidad, de gas, de agua, monitoreo y diseño electrónico específicamente, a consolidar poco a poco productos que ayuden al agricultor, que ayuden a tomar decisiones más rápidas y que por ende generen mejores rendimientos, ¿no? Entonces, hasta donde entiendo, el negocio en el cual tú estás es en el negocio de la información, de los datos, ¿cierto? Es correcto, pero no solamente se trata en general de los datos, ¿no? Se trata de buenas prácticas, se trata de una metodología que muchos productores ya tienen, pero en ocasiones descuidan. Entonces, sí se trata de la información, pero ¿cómo podemos generar buena información si no existe una muy buena base tecnológica, ¿no? Entonces, más que nada en ese punto nos enfocamos. Claro, sin duda. Me gustaría conocer, Cristian, tu punto de vista como alguien, digamos, inicialmente ajeno al mundo de la agricultura. ¿Qué piensas o por qué es importante comenzar a integrar nuevas tecnologías en la agricultura? O sea, ¿tú qué observas que hace falta y por qué? Es, creo, algo que tiene que ver con generaciones pasadas y la forma en la que nos ha ido bien en general. México afortunadamente había sido un buen productor y ha sido conocido mundialmente como buenos productores, buenos agrónomos. Así es. Pero ya es tarde para comenzar con esta tecnología. ¿A qué me refiero? Existe la figura del agrónomo que tiene muchísima experiencia, que está acostumbrado a hacer cosas, por decirlo, a la antigua, donde tenía rendimientos bastante buenos. Pero ya no estamos en esa época, Olmo. Hay varias tendencias que nos están llevando hacia proveer esta seguridad alimentaria a toda la gente, ¿no? Constantemente la población mundial está en crecimiento y qué mejor que podamos utilizar todos estos recursos naturales de una manera súper eficiente para generar todavía más, que los márgenes crezcan y que por supuesto las ganancias sean más estables. También es súper importante porque cada vez el cambio climático es más fuerte. A lo mejor, por decir algo, nuestra operación inicialmente se encuentra basada en Jalisco y afortunadamente 2021 en lluvias ha sido bueno, pero hace no muchos meses estábamos pasando por una sequía bastante fuerte, donde si a lo mejor algunos productores hubieran tenido este cuidado extra sobre el agua, hubieran tenido mejores rendimientos. Entonces, son parámetros que a lo mejor de entrada no manipulamos porque son climatológicos, pero sí podemos estar preparados para hacer lo mejor posible en la operación y ser mejores con los costos también, ¿no? Entonces, por eso es completamente importante comenzar a integrarlas. Y no se trata a lo mejor de que todo tu campo esté tecnificado desde el principio. Se trata de que vayas incrementándolo y que aproveches esta tecnología paulatinamente
hasta que encuentres el punto de equilibrio. Cada agricultor tendrá su punto diferente, ¿no? Así es, sin duda. Y creo que en este tema de empezar a introducir tecnología, estamos hablando de cambiar un paradigma que, como tú bien mencionas, durante mucho tiempo hemos venido desarrollando la gente especialista en agricultura, que yo le suelo llamar la agricultura al sentimiento, ¿no? No mides nada, pero sientes como que le tienes que poner más o poner menos. Y en este sentido me gustaría preguntarte, ¿cómo has observado tú este cambio de paradigmas? ¿Es fácil dar este brinco hacia nuevas tecnologías? ¿Es difícil? ¿Quién pone más resistencia? ¿Los agrónomos, es decir, los técnicos o los productores? La verdad es que esta pregunta es muy amplia, Olmo, pero sí hemos detectado, te lo puedo hablar primero desde el punto de vista estratégico. Inicialmente queríamos posicionarnos para tratar de tecnificar a los clientes bastante, ¿no? Darles la imagen completa de todo lo que nosotros ya podíamos ver y transmitírselo hacia ellos. Después nos dimos cuenta de que tenía que ser algo paulatino, como te lo comento. Estamos viendo resistencia sin duda porque al principio los agrónomos o los técnicos específicamente creen que les vamos a quitar el trabajo. Pero la buena noticia de esto es que no, o sea, estamos potencializando sus conocimientos. Les estamos dando en la mano toda la información que en ocasiones tardan días en recopilar. Y regularmente, el lado más amable sería el del dueño o el del productor en sí mismo, que sí logra ver un poco más fácilmente cómo esta tecnología puede afectar su operación. Entonces, la mayor resistencia se encuentra en el técnico que opera o el asesor que está acostumbrado a los usos antiguos, pero sí creo que cada vez están más abiertos a experimentar nuevas cosas. Depende de la zona geográfica en México, eso sí lo tengo que decir, creo que tal vez vemos ciertas tendencias y por eso comenzamos nuestra operación en Jalisco. Vamos a crecer hacia otras zonas, pero el proyecto nace de este lado para tratar de impulsarlo, consolidarlo y comenzar a, de alguna manera, evangelizar, porque muchas veces, tratando de cerrar lo amplio que es esto, está la idea de que debido a COVID-19, a recesión económica, solamente podemos invertir lo necesario. Y cuando digo lo necesario, en la mente del productor siempre está fertilizante, agua y el recurso humano. Son los tres, plagas y enfermedades, ¿no? También ese tema está en los más importantes. Pero curiosamente no alcanzan a darse cuenta, hasta que lo prueban, sin duda, de que a lo mejor si hubieran podido monitorear de una manera más eficiente y teniendo esta solución inteligente, que nos gusta llamarla, pudieron haber minimizado su uso de fertilizante, su uso de agua y por ende de energía, disminuyendo algunas plagas y enfermedades, donde al final el balance de todo esto le hubiera dado unas ganancias más altas que tratando de ahorrarse ese dinero en tecnología, ¿no? Entonces, es muy interesante, pero sí creo que estamos viendo apenas poco a poco cómo estas barreras ante la tecnología se están cayendo. Pero es muy, muy interesante el mundo en el que vivimos el día de hoy, ¿no? Constantemente cambiando, constantemente con nuevos retos y esperemos que siga involucrándose más en este mundo tecnológico. Coméntame un poco más al respecto, ¿por qué decidieron comenzar operaciones en el estado de Jalisco? ¿Ahí notaron que existe menor resistencia o hay alguna otra razón en específico? Son dos cuestiones. En realidad, al principio pensamos que este proyecto se iba a quedar únicamente en berries y es que de ahí surgió la necesidad. Okay. Pero después nos dimos cuenta de que a final de cuentas las variables son las mismas. La forma en la que operan los productores sí es distinta. Y si tuviera que decir de un lugar donde creció mucho, hay hoy en día zonas que tienen importancia de igual manera en otros lados del país, pero las berries se consolidaron muy rápidamente en el estado de Jalisco, en la zona de Chapala y en la zona de Ciudad Guzmán, donde las extensiones de invernaderos son muy, muy amplias. Entonces teníamos un mercado muy atractivo. Aquí comenzamos, pero después nos damos cuenta de que una vez que junto con los agricultores aprendemos la operación de diferentes cultivos,
tenemos ya un mundo a quien podemos ayudar, ¿no? Entonces, estratégicamente comenzamos operación aquí en Jalisco, pero poco a poco hemos ido incursionando en otros lugares, dígase Michoacán, por ejemplo, Ajá. o yéndonos hacia el norte. Ahorita estamos buscando algunas opciones en Sinaloa y ya tenemos ciertos partnerships y cierto mercado en Sonora y Baja California, ¿no? Son zonas súper interesantes, especialmente por los climas que manejan allá, y sin duda esto es un aprendizaje, ¿no? Que nos ha llevado experiencias muy satisfactorias. ¿En todas esas zonas están trabajando solamente con berries o ya empezaron con algún otro cultivo? No, excelente. La verdad es que, te digo, nacimos en berries, poco a poco se dieron las oportunidades de incursionar con otros cultivos. Al día de hoy ya podemos hablar de nuestro smart farming en chiles, una variedad de chiles, Okay. incluso papayos a cielo abierto, ¿no? No nada más en hidroponía, que fue donde comenzamos. También tenemos tomates, ya sea en suelo o en hidroponía también, pepinos, incluso calabazas, y estamos viendo algunos otros cultivos. En realidad es tan amplio como se quiera, pero siempre y cuando nada más hacer mucho énfasis que nuestra propuesta de valor no se encuentra en el monitoreo, se encuentra en que podamos entender cómo opera el productor para poder encontrar todos sus dolores de cabeza y hacerlos más eficientes siempre, ¿no? Porque nada más como paréntesis, al agrónomo siempre se le han vendido productos mágicos, Olmo. Desafortunadamente, especialmente en insumos, si aplicas este fertilizante vas a duplicar tus rendimientos. La realidad es que no es así, ¿no? Estamos bastante grandes para saber que no funciona así el mundo, pero estamos abiertos a aprender y nos hemos dado cuenta y afortunadamente hemos caído con ciertos productores que nos dan esta apertura para poder entender completamente sus problemas y ahora sí ayudarles. Ok, interesante sin duda. A ver, hemos estado hablando de una cierta resistencia a nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura. Me gustaría que me mencionaras qué tipo de tecnologías estás viendo tú que están llegando a la agricultura y que pueden representar un antes y un después en la producción de alimentos. Ya por ahí, hace un momento mencionaste lo del Smart Farming, que también me gustaría ver si lo pudieras precisar. Sí, con mucho gusto, Olmo. En realidad, cuando hablo de las tecnologías que estamos trayendo hacia la agricultura o que no solamente son propias de nosotros, pero sí se está empezando a ver este cambio, es el monitoreo regularmente y la forma en la que esta metodología de productores de clase mundial, transnacionales, se puede trasladar a todos los agrónomos. Se trata de poder monitorear fácilmente los niveles de humedad en el suelo, de conductividad eléctrica o salinidad, de temperaturas, o en el caso de hidroponía, donde ya estamos pudiendo monitorear fácilmente los porcentajes de drenaje, la saturación que hay en drenajes o en goteros, acidez, y lo podemos ver no solamente una vez al día, ¿no? Lo podemos estar viendo 24/7, podemos empezar con estos avances tecnológicos a tener equipos que están desplegados en el campo, que son completamente inalámbricos, que duran incluso en ocasiones años sin que se les cambien las baterías y que además requieren poco mantenimiento, porque ese es uno de los dolores de cabeza más grandes en la agricultura. Entonces, todas estas tecnologías que te digo que en ocasiones no son propietarias nada más de nosotros, sino de algunos otros jugadores, que están facilitando este tipo de monitoreo. Y nos referimos hacia Smart Farming porque de nada sirve tener un campo bien monitoreado si no tomas decisiones en función de ello, ¿no? Entonces, ahora estamos tratando, tenemos ciertos programas de capacitación para gente que es, digamos, agrónoma, con poca cercanía hacia la tecnología o incluso que están nada tecnificados en realidad, que su capacitación es ligeramente menor. Ajá. Para que se suban y que sepan y puedan comenzar a tomar ese tipo de decisiones. O sea, vemos toda la cadena, desde cómo está una planta, se estresa o no se estresa, llega a través de toda esta cadena, se genera la información y cómo se pueden tomar estas decisiones, y ahí es donde lo hacemos inteligente. Estás aprendiendo de los errores que ya habían estado sucediendo porque ya los tienes registrados, los puedes analizar y se toman decisiones coherentes en función de los
parámetros climatológicos, la estacionalidad, la forma en la que tu planta se está desarrollando y a lo mejor la ventana de producción a la que estás apuntando, ¿no? Okay. Entonces, así es como llegamos al Smart Farming. Es como una consecuencia de estas tecnologías que están llegando y que poco a poco más y más productores ven la factibilidad y la necesidad de subirse a ellas, ¿no? Cristian, toda nueva tecnología tiene un costo. Si se utiliza bien esta tecnología, pues ese costo se convierte en una inversión. Si un agricultor invierte en este tipo de tecnologías, en especial para pues adquirir datos, adquirir información de tu cultivo, ¿a qué nivel de detalle se puede llegar con esa información o de qué manera la puede un productor utilizar para mejorar su producción agrícola? El nivel de detalle es, primero, puedes llegar a tener actualizaciones sobre tu cultivo a nivel de cada 5 o cada 10 minutos, dependiendo de la tecnología que utilices. Esto significa cuánta agua estoy aportando a mis plantas, cuánto fertilizante estoy aportando, dónde están los beneficios en controlar tus insumos, en controlar la estabilidad de tu cultivo a lo largo de la temporada. Y podemos ver que esta inversión, como bien dices, se convierte definitivamente en un activo para ellos, porque toda la información que recopilan se vuelven decisiones conscientes que al final de una temporada se acabaron pagando, ¿no? Entonces, ya no se hacen estos monitoreos manuales donde las personas van en las mañanas, recogen a lo mejor muestras, se las pasan al encargado de riego, el encargado de riego habla con el asesor, con el agrónomo, y ahora todos tienen la información en cualquier lugar, no importa si se encuentran de vacaciones o trabajando en diferentes campos, y tienen el detalle para poder tomar decisiones inmediatamente, ¿no? Entonces, los costos que se están ahorrando por esta inversión, por supuesto que son muy variables, pero en todos los casos en los que hemos participado, siempre hay un balance positivo donde se encuentran emocionados por estar con nosotros y fomentamos esa relación a largo plazo, ¿no? Excelente, Cristian. Ahora cuéntame, pues, ¿qué es Next Agro? ¿Qué productos, qué servicios ofrecen? Háblame sobre tu empresa o en la empresa en la cual trabajas, pues. Sí, no, en realidad la empresa no es mía, pero estoy muy emocionado de platicar y trabajar con el equipo, porque creo que, primero que nada, somos entusiastas, ¿no? Okay. Por poder ayudar y causar este impacto en la agricultura en México. Esa es nuestra misión. Sobre Next Agro, nace por la necesidad de una agrícola interna para poder solventar esos problemas de monitoreo. Iniciamos únicamente monitoreando la sección de riego, automatizándola de alguna manera, y ahora ya estamos en ciertos módulos más interesantes donde podemos ver a lo mejor plagas y enfermedades, la misma planeación del riego y etapas posteriores que nos llevarán a ciertos análisis predictivos, ¿no? Eso se vuelve súper interesante, serán cosas que vamos a estar viendo en 2022, y básicamente lo que hace Next Agro para consolidar toda esta información de lo que hemos estado hablando es un servicio de inicio a fin, donde el productor de lo único que se encarga es de tomar decisiones en función de la información que les damos. Entonces el servicio es instalar estos sensores en campo, generar la información, asegurarnos de que llegue a ellos e incluso ayudarles con la interpretación. Entonces eso es Next Agro. Y los productos que tenemos hoy en día, primero los llamamos agrobots. Los agrobots son nuestros equipos de monitoreo para cultivos hidropónicos, donde podemos, como te decía, monitorear humedad, conductividad eléctrica, temperatura, volúmenes de riego, acidez, y todo esto tanto en la entrada o directamente en el sistema radicular y en la salida, que son los drenajes, que es tan importante para este tema de... ¿Un solo agrobot puede tomar todas esas mediciones? Es correcto, sí, un solo agrobot puede tomar todas esas mediciones y, bueno, ya tocando ese punto, entre cultivos varía la densidad en la que lo ofrecemos y en realidad puede deberse a muchos otros factores, pero por decirte algo y dando un ejemplo en berries, un agrobot puede tomar te puede servir para tomar decisiones en aproximadamente 3 y en algunos casos hasta 5 hectáreas cuando el campo es bastante estable, ¿no? ¿Un solo agrobot puede cubrirte 5 hectáreas? Es correcto. Te digo que varía un poco
Eso depende en función de la densidad que tienen los productores, de las necesidades respecto al riego, porque en ocasiones hay riegos que fueron bien, bueno, sistemas de riego que fueron bien diseñados, bien dimensionados y son estables, y algunos otros que no. Y si no, hay zonas geográficas donde tienen también ciertos problemas de taponamientos por la fuente del agua o incluso formación de algas, y por ello es un tanto variable. Entonces, por darte una regla general, te podría decir que entre 2 y 5 hectáreas deberíamos de tener un agrobot. Pero precisamente, ¿qué es un agrobot? ¿Son cables? ¿Es una caja? ¿Es una estación? ¿Es un robot? ¿Qué es un agrobot? Podríamos pensar que es una estación de medición. Primero, es una charola inoxidable que nos permite la recolección del drenaje, que además ya tienen montados estos cerebros y sensores para poder monitorear todas las variables que tenemos, ¿no? Entonces nos lo imaginamos como un producto o una estación que llega y se despliega en el campo, colocamos cierta cantidad de macetas en su parte superior y además instalamos un sensor en su raíz. Entonces, así ya tenemos la imagen completa de cómo está el cultivo. Ok, ¿y ese agrobot a dónde envía información? Excelente. La cadena es muy simple, pero siempre nos encargamos nosotros para que para el agricultor sea completamente transparente. Después de que se recopilan estos datos en el cerebro, se envían de forma inalámbrica a través de una red de Internet de las Cosas. La red que utilizamos el día de hoy, pero no la única, es Sigfox, que pueden cualquiera buscarla, donde regularmente las distancias a las que se transmite varía entre 5 y 10 kilómetros. Entonces, siempre y cuando haya una antena en esas cercanías, por darte un ejemplo, podrían ser 10 kilómetros a la redonda, siempre vamos a poder hacer llegar esta información a la internet de forma segura y después a nuestra plataforma y al productor como consecuencia, ¿no? Entonces, la cadena es el campo, sensores, el cerebro. De esta forma llega de manera inalámbrica a través de Sigfox al internet, a nuestra plataforma y al productor. Esto quiere decir, nada más para terminar, que el productor no tiene que desplegar infraestructura y que es completamente modular, y ese es un punto muy interesante. Porque en ocasiones, cuando vemos un proyecto para alguna agrícola, el tema de la inversión inicial es complicado. Tienes que llegar a cierto nivel para poder obtener tal cosa. Con nosotros no. Puede ser 1, pueden ser 100, pueden ser 500 dispositivos, y no vas a necesitar desplegar infraestructura propia. Ni siquiera necesitamos que tengas internet en el campo. Solamente cuando llega el punto de comunicar, por ejemplo, al agrónomo que está revisando los datos, con la plataforma, ahí sí necesitas un dispositivo que tenga Wi-Fi o que tenga conexión celular, ¿no? Para poder visualizar los datos, pero no para generarlos y hacer que lleguen a la plataforma. Ok, a ver, déjame ver si entendí. En la estación que ustedes tienen, ahí lo que ustedes, pues ahora sí que lo que comprende esa estación son muchos sensores. Estos sensores recopilan información del cultivo y la envían a través del internet a los servidores de ustedes, donde ustedes pueden hacer el procesamiento de datos, ¿cierto? Es correcto. Exactamente así es como funciona. Y ya después de nuestros servidores, ya acceden los agrónomos a esta plataforma para poder visualizarla e interpretarla. Y de ese servicio de internet con el que funciona su plataforma, si no hay una torre cerca a donde un productor quiere instalar una de sus plataformas, ¿qué es lo que hacen? Y también me gustaría que de una vez me respondieras, ¿por qué estamos hablando de cuestiones inalámbricas? ¿No puede haber ahí pérdida de información? Sí, primero respecto a la cobertura, ¿no? Si encontramos zonas con productores que no tienen cobertura, buscamos una comunicación secundaria. Nuestro producto está enfocado a cumplir la comunicación, a final de cuentas, no importa el medio, ¿no? La selección de Sigfox fue estratégica porque es una red pública que tiene un alcance nacional y que cubre hoy en día ya ciertas zonas muy importantes. Por darte un ejemplo, el corredor de Guadalajara a Manzanillo está completamente cubierto. Honestamente no sé de dónde surge el requerimiento, pero para cuando nosotros nos subimos a esta tecnología ya existía, y eso nos abre las puertas para casi todos los productores de berries que se encuentran en Jalisco. Entonces,
por ahí la parte estratégica está cubierta. Además, si para el proveedor de servicios los proyectos que generas suelen ser potenciales de crecimiento, podría llegarse a un acuerdo donde se despliegue más cobertura. Entonces ahí tenemos comunicación con ellos y procuramos que el tema de la cobertura no sea un problema. Pero si aún así tenemos inconvenientes, dígase por la zona geográfica, el relieve o cualquier otra cosa que se pudiera poner en el camino, estamos por desplegar un nuevo producto que ya tiene comunicación también celular y que es capaz de comunicar a través de 2G, 3G o 4G a través de la red celular en cualquier lugar, ¿no? Okay. Entonces, esta versatilidad para poder llegar sí o sí a la información que necesitamos. Ok, excelente. Y la segunda parte de la pregunta que hacías de que se puede perder, la respuesta es sí se puede perder y nos ha pasado. En ocasiones hay obstáculos que impiden un poco el paso de esta información, pero nos aseguramos de que nos lleguen de alguna manera redundantes para que si se pierde uno no afecte, y además tomamos en general muchas más muestras, por decir algo, que de las que se necesitan. Entonces, cuando se llega a perder cierta cantidad de información, en realidad para tomar decisiones no importa, sigue siendo suficiente para poder tener una imagen clara de cómo está tu campo. Ok, interesante sin duda eso que comentas. Y ahora me gustaría preguntarte, con algunos de los agricultores que ustedes han trabajado, utilizando estas tecnologías de NextAgro, ¿qué incrementos en términos económicos han obtenido? Ahora sí que de manera general, porque pues sabemos que cada agricultor es un caso distinto, ¿no? Sí, por supuesto, Olmo. Fíjate que, podría ser el productor más tecnificado, que no utilice bien sus herramientas y que produzca menos que el que no tiene nada de tecnología, ¿no? Pero siendo muy honesto, lo que hemos visto es que una vez que terminan una temporada con nosotros, como consecuencia tienen un incremento en la producción, eso sí lo hemos visto, que no únicamente se debe a nosotros, ¿no? Siempre hay muchas variables relacionadas con el mundo de la producción agrícola, y hemos tratado de discernir exactamente qué se debe a nosotros, a nuestra tecnología, y qué se debe al agricultor u otras variables en el camino. Y lo que te puedo decir es que es muy variado también, como tú lo dices, entre un 2 a un 7 y casi 10% de incremento en la producción, que si lo pensamos a nivel de hectárea, en realidad sí es algo que pinta y que regularmente hace que se pague el producto solo en una temporada. Y no solamente ahí, ¿no? O sea, no termina únicamente en mejores rendimientos, termina en mejor control sobre tu campo y, como lo dije hace rato, en un decremento en los fertilizantes, y también por controlar ciertos parámetros, ahí sonará con algunos de nuestra audiencia, al final también son menos plagas o menos enfermedades. Y en ese sentido, también el presupuesto para la producción disminuye en este caso el costo y por tanto las ganancias son mayores. Ok, a ver, volviendo al tema de la plataforma de nombre Agribot, tengo la duda de, una vez que ustedes la instalan, ¿qué mantenimiento necesita dar el agricultor? ¿O ustedes son los que están pasando de manera constante a revisar que todo esté bien? Porque me imagino que pues tener esta tecnología les ayuda siempre y cuando esté bien colocada, ¿no? Si un sensor se sale de su punto adecuado, pues seguramente ya no estará dando la información correcta, ¿cierto? Estás completamente en lo cierto, Olmo. Y es un punto súper importante cuando lo platicas ya en la operación del día a día. En realidad nos enfocamos en que estos desarrollos fueran lo menos intensivos para el agricultor en el sentido del mantenimiento. Esto quiere decir que regularmente se hace mantenimiento de nuestros productos cada 6 meses y puede elegir el productor hacerlo o lo hacemos nosotros. Si deciden hacerlo ellos, se les capacita y nada más es cuestión de que se documente y listo. Si lo hacemos nosotros, hacemos una visita, les entregamos un formato de mantenimiento como si fueras a ir a hacer el mantenimiento de tu coche, por decir algo, y así tienen certeza de que todo está calibrado, de que todo está limpio, porque también es un tema importante, y que cuenta con la energía suficiente para seguir trabajando. Curiosamente, venimos
de un mundo donde los sensores tenían que calibrarse cada vez que tomaras mediciones o cada vez que desearas meterte a ver algunas muestras. Eso significa calibraciones diarias o mantenimiento excesivo. Y de hecho ese era uno de mis objetivos anteriores para crear estos productos lo menos intensivos, como te digo, para el productor. Entonces es muy interesante cómo ha ido cambiando poco a poco y en realidad estamos muy abiertos a hacerlo como el productor desee, siempre y cuando logre hacerlo. Y para terminar nada más este punto, contamos con un servicio de soporte técnico donde estamos constantemente monitoreando de forma automática primero y después ya manual cuando se pasan ciertas banderas o ciertos flags. Es decir, si vemos, como tú dices, que un sensor está fuera de los parámetros que regularmente tendríamos, y eso es tan específico como por cultivo y a veces por variedad de cultivo, entonces se genera una alerta a través de la plataforma y esta alerta, si es lo suficientemente distinta de los parámetros que ya están establecidos, entonces nuestro equipo se pone en contacto con el productor para identificar si hay algún problema con algún sensor, si hay algún problema con el riego o con alguna toma de decisiones que haya surgido por ahí, o simplemente entre cambios de etapas fenológicas, ¿no? Entonces estamos en constante comunicación para determinar que todo esté en orden. Ok, excelente. Sin duda eso me parece pues muy adecuado, ¿no? Para que la operación, se pueda garantizar que la operación siga su curso. Oye, me entra una duda, Cristian, en el tema de que ustedes recopilan los datos y hace rato también comentabas que incluso le pueden ayudar al agricultor a interpretar esos datos. ¿Esto es un servicio aparte? ¿Ustedes cómo le brindan la información al agricultor? Porque me imagino que cada sensor, si cada 5 minutos está tomando una medida, pues le podrían mandar un PDF o un archivo con un montón de información que el agricultor difícilmente entenderá de qué se trata, ¿no? Sí, justo nuestro objetivo es hacerlo lo más simple posible, ¿no? Se tratan de variables que ya conocen, de forma de operar que ya conocen, y entonces tenemos todos los datos siempre disponibles en la plataforma y siempre pueden ver hacia atrás la cantidad de días que quieran. Y lo más importante es que lo pueden descargar. Nosotros no llegamos y lo saturamos con reportes, sino cada vez que el agricultor quiera algo, lo puede descargar fácilmente e interpretarlo en cualquier otra plataforma de su interés, ¿no? Esto funciona regularmente bastante bien con empresas bastante grandes, donde tienen que hacer reportes de resultados, de estabilidad en campos, etc. Y ahí es cuando descargan toda la data. Pero si no, siempre está en la plataforma y siempre pueden verla cuando quieran. Regularmente les mostramos un día, una semana, y tenemos ciertos indicadores para saber que estamos bien, ¿no? Que no hay estrés y demás. Y nada más para corroborar que estamos claros en cómo se proporciona el servicio, todo esto que te estoy platicando, Olvo, va de entrada con nosotros. Desde que compren un producto o que compren 50 con nosotros y los mantengan, van a poder acceder a todo esto. Por supuesto, por cada estación de monitoreo que tengan. Y trabajamos un poco como si compraras un celular. Me gusta hacer esta analogía porque regularmente tenemos un celular, pero en realidad de nada te serviría el celular si no tienes un plan de datos o llamadas y mensajes para poder comunicarte hacia el exterior, ¿no? Así es. Entonces se comercializa el producto y además entra un rubro de comunicación o licencia donde se almacenan todos los datos, se les da este plan de comunicación, se les da el soporte técnico remoto y las capacitaciones remotas que necesiten a través de la plataforma como una especie de suscripción o plan mensual, ¿no? Entonces, así es como trabajamos. Se les da el hardware ya es de ellos y nada más tenemos un plan mensual con el que pueden acceder a todo esto y no hay costos extras ocultos, ¿no? ¿Es un plan hecho a la medida, Cristian, o se trata de un plan general que aplica para todos? Es un plan general que aplica para todos, pero incrementa en función de la cantidad de sensores que tienes, ¿no? Es una suscripción por sensor en lugar de suscripción por agrícola, ¿no? Entonces, por eso es lo que te decía hace rato de que puede ser tan modular como ellos lo quieran, desde uno, y curiosamente todos los que empiezan con uno siempre siguen creciendo. Entonces, lo que nos interesa a largo plazo es la relación con el cliente,
para que cada vez tengan mejores decisiones y mejor visibilidad de todo lo que está pasando. Ok, Cristian, aquí viene la pregunta difícil. ¿Todo agricultor necesita esta tecnología? La respuesta rápida sería que sí, Olmo. La verdad es que tenemos que tomar decisiones cada vez más rápido, especialmente con esto que te comento del cambio climático. Pero digamos que la mala noticia o la mala parte de esto es que todavía no es completamente asequible para todos y cada uno de los productores. Okay. El día de hoy estamos enfocados un poco más en producciones de alto valor o cultivos de alto valor, y es ahí donde la inversión ni se piensa, porque las inversiones son tan grandes que el riesgo de perderlas o de algunas fallas hacen que nuestra inversión en tecnología ni siquiera pinte, ¿no? Donde ya se piensa un poco más es en estos cultivos extensivos y no tan intensivos, donde ya podría representar un gasto grande para el productor. Pero la buena noticia es que durante los próximos años esperamos ver un incremento en la producción de este tipo de componentes que necesitamos nosotros y por tanto una disminución en los costos. Entonces esperamos que en algún punto esto ya sea completamente asequible o que todos los productores sean candidatos a subirse a la tecnología en realidad, porque esa es nuestra misión, mejorar la agricultura en México. Excelente, ha sido una plática bastante interesante hasta este punto, Cristian. Ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte justamente ¿cuándo crees que será este próximo boom tecnológico? ¿Cuándo se van a abaratar esos sensores? ¿Cuándo va a bajar el precio? Estamos hablando de 3, 5, 10, 20 años. Aquí, ¿cuáles son tus perspectivas, incluso personales? Es muy interesante, Olmo, y creo que sí estoy hablando desde un punto de vista muy personal, ¿no? O sea, no tanto como Nextagro, sino como Cristian. Ok. Y es que he visto que estamos pasando una temporada un poco complicada debido a COVID-19 especialmente. Y estamos en una época donde parece ser que en lugar de abaratarse han incrementado algunos costos, especialmente por inflación, hay problemas en las cadenas de suministro y demás. Pero es algo a lo que, si pasa o no pasa COVID-19, tenemos que mejorar. Y veo que durante los próximos años, a partir probablemente de 2, 3, y ya más seguramente a los 5, podríamos ver que estas tecnologías se masifiquen completamente. Y no solamente, otra vez, no hablo nada más por Nextagro, no hablo por la tecnología en general y cómo se permea poco a poco en la agricultura mexicana. Entonces, la respuesta concreta sería, el siguiente boom tecnológico se daría en 5 años, cuando no porque no podamos con la tecnología actual, sino porque los costos sean lo suficientemente bajos para que todos los productores puedan acceder a esto en 5 años. Ok, bueno, esperemos que así sea para que la agricultura mexicana empiece a tecnologizarse un poco más y los rendimientos se vayan hacia arriba, utilizando obviamente menos recursos. Cristian, ya para finalizar me gustaría preguntarte si tienes algún comentario que le quieras hacer a la audiencia de Podcast Agricultura. Puedes mencionar la página web de Nexagro, dónde encontrarlos o lo que quieras comentar. Por supuesto, Olmo, muchas gracias. Primero agradecer a todos los que hayan llegado hasta aquí para escucharnos y sin duda siempre va a ser un gusto estar en contacto contigo, Olmo. Lo que le puedo decir a nuestra audiencia es que nunca es tarde para comenzar. Y nos pueden encontrar fácilmente en nuestra página, es nxtagro.io, y probablemente vamos a tener una buena anécdota a partir de esto. Ojalá que podamos ayudar cada vez a más y más productores, y lo que necesiten estoy para servirles. Excelente, Cristian. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y disposición para esta entrevista. A todos ustedes que han llegado hasta aquí, como ya lo comentó Cristian, les agradecemos ambos por habernos escuchado y recuerden que yo los espero la siguiente semana con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.